Amén, amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien. Vamos a repasar un poco lo del jueves pasado, ya que por cierto descoordinación o por un tema cierto de que no se nos fue grabar, poder dar un repaso para solamente que quede grabado cierto la introducción de lo que al tema que vamos a empezar a tratar desde el día de hoy. Amén. Lo que vamos a ver es cierto profundizar plenamente en la palabra de Dios, entendiendo que en ella, ¿cierto?, está la vida eterna. Al escudriñarla, nosotros vamos a poder conocer a nuestro Dios. Amén. Y entonces vamos a poner este estudio en 3 partes. Lo vamos a dividir. La primera parte va a ser, y esto comprende la revelación de Dios al hombre. Amén. O más aún, la relación de Dios hacia el hombre. Amén. Es de un Dios que ha querido siempre relacionarse con nosotros. Así que vamos a partir viendo la relación del Padre con el hombre. Luego vamos a ver la relación del Hijo de Jesucristo con el hombre. Y vamos a terminar viendo la relación del Espíritu Santo con el hombre. Amén. Todo comprende a la relación de Dios con el hombre. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. Amén. O es Dios. Para ser lo más cierto, uno solo. Así que partimos primeramente buscando concientizar nuestros corazones el jueves pasado, leyendo las escrituras de Pedro. Leíamos, ¿cierto?, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, donde Pedro nos demanda, como niños recién nacidos, amén, anhelar, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, un anhelo profundo en nuestros corazones por la leche, por la palabra de Dios, amén, por la leche no adulterada, amén. Tenemos que tener un anhelo así como un niño recién nacido, dice Pedro, amén. Así como anhela un niño recién nacido la leche materna, así nosotros debemos anhelar la palabra de Dios, amén. Y es que nosotros, como les decía, nosotros tenemos, ¿cierto?, muy poco anhelo en nuestros corazones de estar escudriñando la palabra, así que por lo tanto les invito desde ya a que, ¿cierto?, empecemos a provocar nuestras vidas, nuestros corazones, a buscar de la palabra del Señor, amén, a escudriñarla, no solamente dar nuestros tiempos de estudio de estos días jueves, sino que le animo a que repase. Por eso que queremos ir dejando audios para que usted vaya repasando, amén. Mi hermano, sepa que cualquier inquietud, cualquier cosa que Dios le traiga a su corazón, si pasa del día jueves, que a lo mejor usted no hizo pregunta, no se vea limitado a preguntar en la semana, a mandarme un WhatsApp, a llamarme. Busquemos la forma, pero que usted pueda salir de esa inquietud es lo que a mí, en mi corazón, mi hermano, está, de que usted aprenda, amén, de que usted comprenda en plenitud, en profundidad, lo que Dios quiere para nuestras vidas, amén. Y esto se comprende que al escudriñar la palabra y estos tiempos que vamos a tener de estudio de la palabra, van más allá de llenar nuestro intelecto. Lo que buscamos, mi hermano, es aprender a contemplar a Dios. Y esto es importante que usted lo entienda. Nosotros vamos, a través de escudriñar la palabra, es un contemplar a Dios, amén, en plenitud. Cuando usted contempla algo, yo le aseguro que si usted, ¿cierto?, quiere y busca detalles, va a ponerse binoculares, va a poner cualquier implemento, ¿cierto?, que le sirva para poder contemplar ese lugar. Amén. Ha ido a lugares preciosos y se ha parado en lugares y de repente se ha preguntado, oh, me gustaría haber tenido unos binoculares para ver mucho más allá, para ver esos detalles, para ver esas cosas. Bueno, lo que queremos en estos estudios es entrar a ver detalles profundos en el Señor. Amén.
Yo lo que estuve hablando en algún momento, también como enseñanza, es que nosotros tenemos un Dios intencional, amén. Un Dios que es de propósitos, un Dios con intenciones, que nada lo tira y lo hace al azar, amén. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos un Dios que hace las cosas al azar. Tenemos un Dios que es detallista y cada cosa nosotros debemos escudriñarla, amén. Cada detalle que Él pone. Por eso que, como les decía, es importante, como le dice Pablo en 2 de Timoteo a este joven, ¿cierto?, que está guiando la iglesia, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16, le dice Pablo, 16 y 17, Pablo le dice a este joven, toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Nosotros no vamos a dejar nada fuera, por eso vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. A lo mejor usted dice, bueno, ese testamento era para los israelitas. Mi hermano, el mismo Dios que tomó a los israelitas es el mismo Dios que está con nosotros hoy día. Cuando Pablo dice que toda la escritura, amén, toda, no deja nada afuera. Y en ese tiempo más aún, porque estas cartas y estos escritos no lo tenía la iglesia, amén. Tenían, ¿cierto?, los conocimientos del traspaso, de lo que los apóstoles le explicaban, ¿cierto?, y le hablaban, amén, pero no tenían todas las cartas y todas las palabras que tenemos nosotros hoy día. Entonces, tenemos que escudriñar en plenitud toda la palabra, la escritura de Dios, amén. En ella está el corazón de Dios. El corazón de Dios no ha cambiado, Él no varía, no tiene variación, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios que trató con Israel, tal vez de una forma física, pero siempre el Dios Espíritu quiso tratar en el Espíritu y en los corazones de Israel. Amén. Todas las cosas que los llevaron, ¿cierto?, que les puso por reglamentos Dios a Israel, y fueron cosas físicas como las vemos, ¿cierto? El templo y todas las cosas que ellos tuvieron que hacer, rituales, fiestas que tenían. Cada una de esas fiestas, cada una de todos los rituales, de todas las leyes que Dios le puso a Israel, todas tienen una profundidad espiritual. Amén. Israel pereció por falta de conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? El conocimiento íntimo. Amén. Ese conocimiento, por no haber conocido a Dios en la intimidad. Amén. ¿Ha leído la escritura cuando dice en Génesis y Adán? En Génesis dice, cuando ya fueron expulsados del Edén, y Adán, ¿cierto?, deja embarazada, ¿cierto?, a Eva. La escritura dice, y Adán conoció a Eva. Amén. Está hablando de una intimidad que tuvieron ellos. Y luego dice, nació, amén, su primer hijo, Caín. Amén. Cuando nosotros entendemos que el conocer en Dios, la palabra yada, quiere decir un conocimiento íntimo. Amén. En el hebreo. Dios también quería que Israel tuviera un conocimiento íntimo de él. Amén. Ahora, Israel fue superficial, por lo tanto no pudo introducirse en el conocimiento de Dios. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, vamos a estar escudriñando, como les digo, la palabra en totalidad, la palabra de Dios. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y nos vamos a ir dando cuenta, todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. Amén. Todo. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, habla de Cristo en totalidad. Y los vamos a ir escudriñando, como les digo, para ir viendo cómo Dios, ¿cierto?, nos habla. Amén. Y cómo Dios quiere que nosotros comprendamos cosas profundas, porque son aquellas cosas profundas las que pueden ir transformando nuestras vidas, mi hermano. Amén. Nosotros, si nos quedamos solamente con un conocimiento intelectual, tristemente, el conocimiento intelectual envanece. Lo que Dios quiere es que lleguemos a un conocimiento, mi hermano, de contemplarlo. Amén. Y como les decía recién, al contemplarlo estamos hablando
de entrar a conocerlo en profundidad, íntimamente, detalles, amén. Cosas que a lo mejor nosotros al leer solamente se nos pasan, pero al escudriñar la palabra de Dios podemos encontrarnos con esos detalles. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo con el intérprete de la palabra, como lo dijimos, que es el Espíritu Santo, amén. Usted y yo tenemos ese Espíritu en nuestras vidas, así que Él es el que nos va a ir abriendo, ¿cierto?, el entendimiento. Bien. Espero que empiece, ¿cierto?, a crecer un anhelo por la palabra, un hambre por querer escudriñarla. Leía un artículo de un hermano. Me agradaron las palabras que puso, porque eso es lo que, como les digo, les quiero traspasar esta tarde. Es que nosotros tengamos esta visión cada vez que estemos escudriñando esta palabra. Mi hermano, el hermano puso: estudiar las Escrituras es más que para información. Amén. Estudiar las Escrituras es más que para información, es para una devoción. Amén. Es más que para solamente informarnos, tener un conocimiento de la Escritura intelectual, sino que es para que provoque nuestros corazones. Amén. A tener una devoción por Dios. Amén. A tener un fervor en nuestros corazones, para que fluya el amor de Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas, para que nosotros podamos amar a Dios como Él quiere que le amemos, ¿cierto?, con toda nuestra mente y corazón, con todo nuestro ser. Dice: no solo de unos minutos a la orilla del mar, sino de horas y horas en las profundidades del mar. El hermano pone aquí lo que, como les digo, yo les quiero traspasar también, mi hermano. Lo que vamos a aprender aquí es más que información. Amén. Es que nuestros corazones se vuelvan en devoción a Dios. Amén. Que podamos, ¿cierto?, entregarnos a Dios diariamente. Que cada momento en que podamos escudriñar la palabra nos salga y pasemos más allá de un asombro de cómo Dios hace las cosas, sino que llegue a tal punto de que compunja nuestros corazones. Amén. Para que nosotros podamos ir entregándonos cada vez más y mejorando, ¿cierto?, nuestro caminar delante de Dios. Amén. Para que seamos cada vez mejores siervos del Señor. Para que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Así que con eso les dejo entonces, ¿cierto?, estas palabras del hermano. Dice también: con la intención de la Escritura, ¿cierto?, es la intención, como lo decía Pablo a Timoteo, es de enseñar, de ser corregido, instruido, confrontado, restaurado, santificado por la palabra de verdad. Amén. Para salvación. Amén. Para salvación de nuestras vidas. Aleluya. Así que para eso Dios está, ¿cierto?, reuniéndonos en estas tardes de estos días jueves, para que nosotros podamos escudriñar su palabra, y Él va a estar tratando con su corazón y el mío. Amén. Y nos va a llevar a comprender cosas que necesitamos para que la devoción a Dios cada vez sea, como les digo, más ferviente, nuestro caminar en Cristo sea mejorado cada día. Amén. Cada vez que nos expongamos a su palabra. Aleluya. Se recuerda que yo les leía una escritura, no me recuerdo dónde está ahora, pero dice que nosotros ponemos, ¿cierto?, miramos a cara descubierta. Amén. Dice: a cara descubierta miramos como espejo la gloria de Dios. Amén. Y sabe, mi hermano, le aseguro que aquí está la gloria de Dios. Es la revelación de nuestro Dios, la que tenemos en nuestras manos. Esto no es un mero libro, no es una palabra más que usted va a leer o un libro más que va a leer en su tiempo de vida.
esto es vida eterna. Si usted, mi hermano, lo escudriña, esto es vida eterna. Aquí encontramos esa vida eterna a través de conocer a nuestro Dios. Amén. Y como lo decíamos el jueves pasado, Job 11, versículo 7, se recuerda que este amigo de Job le hacía esa pregunta: ¿quién descubrirá el camino? ¿Quién encontrará el rastro de Dios? Amén. Y nosotros, mi hermano, si Él no hubiese querido revelarse, si Él no hubiese querido ser encontrado por nosotros, no hubiésemos sabido nada, hubiésemos quedado en pleno desconocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque como lo dice, ¿cierto? Primera de Corintios, Pablo en Primera de Corintios 1, 20 y 21, amén. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y es que... Dígame. Primera de Corintios 1, 20 y 21. Gracias. Perdón, es que la iba a dar más rápido como la habíamos dado. Pero las vamos a ir dejando ahí y van quedando también grabadas. Así que, Primera de Corintios entonces 1, 20 y 21. Amén. Y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Así que el hombre, en su sabiduría, en su intelecto, en su condición intelectual, aunque tenga la mayor capacidad intelectual, amén, no va a poder encontrar a Dios. Amén. No va a poder descubrir, ¿cierto?, a este Dios. Amén. A pesar que hay detalles, ¿cierto?, que dan luces de que hay un Salvador, de que hay, un Dios. Amén. Hay cosas, ¿cierto?, que también las vamos a estar estudiando, pero plenamente y primeramente tenemos que entender que Dios se revela al hombre por medio de la fe. Amén. No hay otra forma de conocerlo. Y aquel a quien quiera Él revelarse. Amén. Por eso dijimos que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice también la palabra de Dios, 11:6 de Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Amén. Vamos a estar todas estas palabras analizándolas. Amén. En el Señor. Por lo tanto, dijimos que los principios del estudio de Dios giran sobre la creencia de que hay un Dios. Amén. Dijimos que no hay otra forma. Nosotros debemos entender que hay un Dios. Amén. La única forma de conocer a Dios, ese aspecto de Él que ha sido revelado. Amén. Y cuando hablamos, y vamos a hablar de revelación, porque esta primera parte vamos a hablar de revelación. Cuando hablamos de revelación, hablamos de la Biblia, de su palabra. Amén. El Señor, cuando se reveló al hombre, se encargó de dejar que el hombre escribiera, dejara escrito lo que Él reveló de Él mismo. Amén. Lo que Él permitió que se conociera de Él, también lo dejó escrito. Amén. Por eso este libro, que es tan antiguo, no se perdió.
Y son tantos escritores que pueden haber escrito en diferentes lugares, en diferentes condiciones. Amén. Pero todo lo llegó a unificar Dios y lo hizo un solo libro. Y eso lo hizo Dios. Amén. Porque un hombre que hubiese querido pescar un libro por allá, escribirle y escribir lo mismo y hacerlo escribir a varios, y después para poder juntarlo en un solo libro y ponerlo en las manos de su pueblo, no podía ser un hombre, sino que solamente nuestro Dios, mi hermano, que nos guardó esta palabra. Amén. ¿Usted ha escuchado los lugares donde se han encontrado estos escritos? En cuevas, en cavernas. Estaban ahí, los papiros no se deterioraron. Amén. Quedaron, mi hermano, guardados para que nosotros hoy día los tengamos. Amén. Y si usted quiere, en algún momento, estudie la bibliografía, vea cómo la Biblia llegó a nuestras manos, cómo pudo llegar a nuestras manos. Es precioso saber y conocer cómo Dios guardó, amén, esta palabra para que nosotros la tengamos hoy día. A veces nosotros no le damos el valor a las cosas porque no entendemos cómo se procesó, amén. Por eso que a veces uno mira a una persona y, ay, cómo vive o lo que hace, pero no sabe el proceso, amén. O lo que tiene hoy día no lo valora porque a veces no conoce el proceso para llegar ahí. Amén. No conoce las cosas. Yo le digo y le invito a que nosotros vamos conociendo cómo Dios puso esta palabra preciosa en nuestras manos hoy día. Cómo llegó. Amén. Muchos murieron por guardarla. Muchos murieron, mi hermano. Pasó un tiempo de oscurantismo que una cierta religión tuvo estos escritos y los quiso guardar solamente para ellos. Y la persona que le descubrían una hoja era torturada y muerta. Si le descubrían una hoja de esta palabra. Pero así todo, la tuvieron y se traspasaron. Y no permitieron que la palabra quedara en las manos, ¿cierto?, en la oscuridad. Sino que Dios llevó siempre y sacó a luz para que nosotros, como les digo, podamos tener su palabra, amén, viva y eficaz cada día en nuestras manos. Así que tenemos entonces que hay dos principios básicos que tenemos que entender para el estudio de Dios. Lo primero es que es por creencia, amén, es por fe. Debemos creer que hay un Dios, amén. Debemos creer que hay un Dios y que Él ha escogido revelarse al hombre. Esas dos partes las tenemos que comprender, amén. Hay un Dios, debemos creer lo que hay un Dios y debemos creer también de que Él escogió revelarse, amén, al hombre. Revelarse. ¿Se acuerda que yo le dije que cada vez que digamos esa palabra, revelar, usted tiene que decir, aquí está. Está hablando de la Biblia el pastor. El estudio de Dios es fútil y sin esperanza, o sea, es vacío, es vano y sin esperanza si el hombre primero no acepta por fe que Dios existe o que Dios es. Es vano, amén. Si usted quiere llegar a este lugar y querer empezar a creer de acuerdo a lo que va escuchando, bueno, va a ser como Tomás. ¿Se recuerda lo que le dijo el Señor a Tomás? Cuando Cristo resucita y Tomás estaba ahí y se le acerca a Tomás y él les dice, se les presenta como el Señor y les dice, aquí estoy, resucité. ¿Y qué le dice Tomás? Que él tenía que ver para creer. Amén. Pero el Señor en parte lo reprende y le dice, Tomás, aquí están mis manos, y le muestra, le hace tocar el costado y después le dice, Tomás le dice, Señor, y cae rendido ahí recién. Amén. Bueno, le dice el Señor, ¿tuviste que ver, Tomás, para creer? Más bienaventurado el que sin ver ha creído. Amén. El que sin ver ha creído. Y esta base, a lo mejor usted dice, es que eso es obvio, que en Dios nosotros tenemos que tener fe para poder, ¿cierto?, agradarle a Dios. Es que sabe que muchas veces, mire,
en cosas así, puntuales. ¿Ha pasado en momentos que usted no siente a Dios? ¿Por qué? Si nosotros sabemos que esto es por fe, debemos creer en lo que Dios dice. Él no nos va a abandonar. Amén. Usted a lo mejor dice, es que yo le fallé. La palabra de Dios dice, la revelación de Dios, para conocerle, Él se reveló en la revelación de Dios. Él dice que Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y Él nos va a acompañar hasta el fin. Eso es lo que dice la revelación. ¿Nosotros le creemos a eso o le creemos a nuestros sentimientos en momentos? ¿Se da cuenta? Nosotros queremos ver muchas veces. Por eso le digo, esto es muy puntual. Nosotros decimos, sí, es que es obvio por la fe, pastor, es que eso pasa, adelántelo. Nosotros ya sabemos eso. Es que un saber, como le digo, intelectual, es por eso, por ese saber intelectual que muchos cristianos hoy día, mi hermano, flaquean cuando están ahí en dificultades, en pruebas, cuando están pasando luchas, cuando están viendo oposición. No pueden ver a Dios, mi hermano, no pueden experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente a Dios se cree. Y eso establece nuestras vidas. Nuestras vidas están establecidas en la fe. Amén. De un Dios que por fe sabemos que está. ¿Lo tengo que sentir? No, porque yo creo que verdaderamente, si Él lo dice en su palabra, Él está aquí. Amén. Si Él me dijo que yo confesaba con mi boca que Él es el Señor de mi vida, entonces Él es el Señor de mi vida. La tomó ya, es dueño, aquí está adueñado de mi vida, por lo tanto Él está aquí. Amén. Es Señor de mi vida, por lo tanto está sobre mí. Aleluya. Entonces no vengamos con cosas después de que tenemos que ver que Él está para poder ya tener paz. Es que no tengo paz porque no siento a Dios. Amén. No veo que Dios esté en esto. Pienso que Dios se fue de mí. Aleluya. La base es que creemos que hay un Dios. Amén. Y que Él escogió revelarse a su vida. Amén. Así que esto es lo primero. De hecho, cuando los teólogos intentan probar la existencia de Dios, dejan de ser teólogos y se convierten en científicos, filósofos, en cualquier otra cosa. Pero cuando un teólogo, cuando un estudioso de Dios, cuando alguien que estudia la palabra del Señor, empieza a querer, mi hermano, tomar fundamentos visibles para decir, no, si Dios es verdadero, Dios es real, ya deja de ser teólogo. Porque el estudio de Dios está basado en la fe, de creer que hay un Dios. Amén. ¿Y qué le escogió revelarse a nosotros? Revelarse por medio de la palabra. No por medio de las cosas que vemos, sino que por medio de su voz que se reveló a hombres que nos dejaron esta revelación para nosotros hoy día estar escudriñándola. Amén. Aunque la creencia en la existencia de Dios es un acto de fe, no es un salto fiero a las tinieblas. O sea, también no creamos que nuestra fe está, ¿cierto?, saltando hacia la nada. Pedro, el apóstol, dice que él caminaba como viendo al invisible. La verdad es que cuando uno cree, entonces podemos experimentar. Amén. Esto no es al revés. Usted no puede ver para creer. Pero sí, cuando uno cree, empieza a ver. Es que eso es así. Amén. Es que si usted está en el orden correcto de estar creyendo en su corazón, va a estar viendo también. Porque Dios se empieza a revelar. Amén. Se empieza a revelar. Se hace visible lo que Dios, cierto, ha revelado. Sus atributos. Amén. Porque usted no va a ver a Dios directamente en su rostro, pero sus atributos. Amén. Usted puede experimentar su amor. Lo va a ver. Porque creyó, empieza a experimentar el amor de Dios. Amén. Porque cree, empieza a experimentar la paz de Dios en su vida. Amén. Ahora ya usted no tiene paz porque tiene algo en los bolsillos, porque algo quedó en la billetera o porque está en el banco. Amén. O porque hay cosas en la despensa.
empieza a experimentar la paz de Dios, que es más allá, que traspasa, ¿cierto?, nuestro entendimiento. Amén. Aleluya. Así que, a través, ¿cierto?, la fe del creyente en la existencia de Dios no es un acto entonces ciego e irracional, sino uno de fe que demuestra la racionalidad de la creencia del cristiano. Por medio de creer primeramente, él puede saber racionalmente que Dios es. Por medio de creer, usted empieza racionalmente a ver a Dios. Amén. A saber que Dios es. Aleluya. Ahora, yo lo expresaba en un momento y esto también debemos entenderlo. La fe no anula la racionalidad. Amén. La fe no anula la razón. La fe va a potenciar la razón. Amén. Le va a dar potencia a la razón. No trate de poner la razón antes de la fe, porque ahí es donde va a caer en confusión. No trate de poner la razón, la lógica, el raciocinio antes de la fe. Usted cree y va a empezar a encontrarle sentido. A eso quiero decir. Amén. Cuando hablo de que la fe le va a dar raciocinio a todo lo que usted empieza por creer, va a empezar a ver la lógica de esto. Amén. Va a empezar a ver el sentido de creer. Amén. Aleluya. Por eso que a algunos le van a llamar loco. Y este se volvió loco, ahora va a la iglesia. No le encuentran sentido a lo que usted empieza a hacer. Amén. Ahí está, metido en una pieza, me decían a mí. Amén. Ahí ahora se apartó de nosotros. No sé, ahora se cree más, no sé qué le pasa, pero ahora pasa en una pieza, pasa orando, leyendo la palabra. No sé. Y lo tratan a uno de loco. Amén. Porque ya no hace lo que hacía antes. Pero para usted es lo más cuerdo que hay. Los demás lo tratan de loco, pero usted empieza a ver la cordura que empieza a tener. Señor, podría haber llegado antes. ¿Cuántas locuras cometí sin ti, Dios? Amén. Los otros creen que usted está loco, pero usted empieza a ver todas las locuras que cometió por no haber tenido a Dios en su vida. Amén. Pero cuando empieza a creer, entonces empieza a darle sentido. Amén. A su vida. Por eso entonces, la fe, primeramente, ¿cierto? El creer, el medio primeramente es creer, y entonces viene el raciocinio, amén, la lógica, el sentido, amén. No nos deja sin raciocinio el Señor. Mira, mi hermano, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 12, el versículo 1 al final, dice que nosotros debemos ser sacrificios vivos, amén, agradables, buenos, ¿cierto? Perfectos, santos, puros delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque ese es nuestro culto racional, amén. Ese es nuestro homenaje a Dios. Culto es un homenaje a Dios, es homenajearlo, amén. Cuando uno homenajea a alguien es por las obras que ha tenido, amén. Cuando uno le hace un homenaje a alguien es por todo lo que ha hecho, amén. Mi hermano, cuando nosotros llegamos al Señor y creemos y entramos a estos caminos, empezamos a darnos cuenta dónde estuvo Dios, todo lo que Dios ha hecho, amén, a favor nuestro. Cosas que no veíamos las empezamos a ver. Amén, se nos abre este campo, nos abre este camino y empezamos a ver un Dios que te guardó aquí, que te cubrió acá, amén, que puso su mano para que no te pasara nada hasta que tú llegaras a conocerle, amén. Que lo dejaste aquí, pero al final igual te siguió y siguió y insistió, y aquí está, mi hermano, amén. Y Él te trajo a sus caminos y puedes ver su gran amor, amén. Empiezas a ver y entender su gran amor, le empieza a cobrar sentido a todas las cosas. Yo decía, Señor, en un momento no decía Señor porque no estaba fuera de Él, pero decía, ¿por qué me salen todas las cosas mal? ¿Por qué no puedo salir adelante? Este surge, este otro surge. A este le va bien en las cosas y a mí siempre me está yendo mal. Siempre trato de salir adelante, quiero poner un negocio, quiero salir adelante, quiero esforzarme por hacer algo. Y todas las cosas se iban abajo, se iban abajo. Cuando llegué a los caminos de Dios le encontré la lógica. ¿Por qué? Porque me hubiese ido por eso
y me hubiese olvidado de Dios. Pero por esas cosas, como se me cerró todo, un día hasta la salud se me cerró, no tenía ni uno en el bolsillo, no tenía ni salud esa noche, ¿y a quién tuve que recurrir? Al que tanto me predicaron, al que lo tenía ya en el último cajón, pero ahí estaba, me estaba esperando. Y por eso les digo, encontré sentido, yo dije, y desde ahí que el quebranto, el compungirnos de decir, Señor, gracias, porque cuánta torpeza, cuánta dureza en mí, amén. Yo decía, Señor, 28 años de resistencia a un Dios que con perseverancia insistió, amén, y para la gloria de su nombre venció, amén. Gloria al Señor, aleluya. Él venció y por eso estamos aquí hoy día. Entonces, es lo que tenemos que comprender. Esto es por creer, plenamente por creer. Mire, les voy a darle, porque el mundo, el hombre ha tratado de darle sentido o darle veracidad a la existencia de Dios. Amén. Usted hoy día tiene y escucha gente que trata, ¿cierto?, de hablar con ateos, de hablar con científicos, gente que no cree en Dios, y le empieza a mostrar argumentos. Amén. Hay argumentos, pero ¿sabe, mi hermano? Los vamos a ver así, pinceladamente, en una pincelada. Dice, estos argumentos no salieron fuera de la teología, sino salen de la filosofía. El hombre, filosóficamente, por el estudio del hombre, la filosofía estudia al hombre, amén, estudia al ser humano. Por lo tanto, desde ahí, de un estudio del hombre, es que surgen estos argumentos que les voy a leer. Yo creo que usted ha escuchado estos argumentos. Muchos de nosotros tratamos de convencer a gente. Mi hermano, lo peor que podemos hacer es buscar estos argumentos. Escuche bien, yo se los voy a dar. Pero por medio de estos argumentos no se cree en Dios. Amén. No se llega, al conocimiento de Dios. Estos argumentos son por el conducto de la filosofía humana, de la ciencia. Amén. Pero por ese conducto, por ese camino, a Dios no le plació. Leímos, ¿cierto?, recién 1 Corintios 2, capítulo, versículo 20-21, ¿se recuerda? No le plació a Dios, por ese conducto de la sabiduría humana, darse a conocer al hombre. Amén. Así que estos argumentos que yo le voy a hablarles, que sí dan un cierto sentido, amén. Estos argumentos dan un cierto sentido para poder decir que hay un Dios, amén. Pero al final no tienen la total consistencia. Uno de ellos es el argumento histórico. Para la existencia de Dios, básicamente declara este argumento que entre los pueblos y tribus del mundo existe una sensación de Dios. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano, que usted va a una tribu que está alejada de todo, pero ahí levantan algo que es sobre lo humano? Amén. Adoran al sol, adoran cualquier cosa, la hacen una divinidad. Amén. ¿Por qué? Porque este argumento histórico declara que el hombre, a través de la historia, siempre ha tenido una sensación de Dios. Amén. Yo lo creo verdaderamente hoy día que estoy en los caminos de Dios. Yo sé que Dios puso esa sensación de Él en el corazón nuestro. El hombre, cuando se despegó de Dios, quedó con la sensación de que había un Dios. Amén. No quedó totalmente, ¿cierto?, fuera, en un vacío. Amén. Usted va a Génesis y Caín, Dios hablaba con Caín. Caín y Abel, ellos ofrecieron, amén, sacrificio. ¿A quién? A Dios. Amén. A Dios le agradó un sacrificio y el otro no. Mi hermano, Dios no habla con Abel, que era el que le ofreció el mejor sacrificio, al que le agradó a Dios. Pero habló mucho y tuvo una interacción con Caín. El hombre siempre
por este argumento histórico, el hombre siempre ha tenido una sensación de Dios en vista de muchos ritos y cultos que han evolucionado en la adoración de un ser divino. Amén. Siendo que este fenómeno es tan universal, diversificándose a través de todos los pueblos y tribus, entonces tendrá que ser algo que forma parte de la naturaleza del hombre. O sea, este argumento detalla que el hombre por naturaleza tiene una sensación de Dios. O sea, busca una divinidad. Amén. Tiene una sensación de que hay algo mayor, hay una divinidad. Amén. Y es por eso que las tribus, siendo muy, desconocedoras de tantas cosas, pero siempre han buscado establecer ídolos. Amén. Algo que le llamen Dios. Amén. El otro argumento es el moral. Para la existencia de Dios ha tomado muchas formas, pero en esencia contiene la idea de que en el hombre, hay una búsqueda por un ideal moral. Amén. Se ha dado cuenta que en todos los lugares donde hay ciertos seres humanos, siempre se busca poner reglas. Hay como un sentido moral en el hombre para poder establecer ciertos reglamentos. Amén. Se han dado cuenta el hombre que no puede vivir si no se ponen ciertas reglas. Se le da el hombre tiene un ideal moral. Amén. Todas las sociedades existentes han operado sobre la misma clase de norma moral. Es un sistema que usualmente honra y bendice a los que dan las medidas de las normas de aceptación. Incluido en esta idea está usualmente alguna forma de ajuste en el futuro para los que parecen prosperar, pero tienen una conducta moral deficiente. O sea, la verdad es que el hombre busca moralmente vivir, amén, busca la moral, pero es deficiente. Se va a entender que sin Dios el hombre no va a poder tener, ¿cierto? La moral correcta, el bien y el mal, de forma, ¿cierto? De la forma correcta para ser bendecido totalmente, amén. Pero tiene una idea, busca siempre una idea de moral. Siendo que en el hombre existe ese deseo inconsciente de buscar el ideal moral, deberá haber un bien muy supremo que dé realidad a ese ideal. Por lo tanto, hay un bien supremo, un legislador y un juez quien medirá a todos los hombres según su norma de conducta moral. O sea, como todos dice aquí este argumento de lo moral, argumento moral, está diciendo que por el sentido que tiene el hombre, por el ideal moral que se encuentra en cualquier nación y civilización, amén, que se constituye, todos buscan poner, bueno, esto es lo bueno, así vamos a caminar nosotros y se establecen naciones, amén. Nosotros vemos que incluso lugares y países que no están constituidos por Dios plenamente, no son pueblos de Dios, pero tienen reglamentos que van y tienen como base, por ejemplo, las leyes mosaicas, amén, los 10 mandamientos, no robar, amén. Nosotros fuimos constituidos, ¿cierto?, en esas leyes. Nosotros tenemos por reglamento, ¿cierto?, en Chile, el robo se castiga, amén. Son cosas puntuales que vienen como moral, amén, para poder vivir en una sociedad de una mejor manera. Pero al final, como dice la palabra de Dios, la justicia del hombre son como trapos de inmundicia, ¿cierto? La verdad es que si el hombre sin ese bien supremo, ese legislador, ese juez, no puede llegar a la moral correcta, si se podemos hablar de moral, amén. Aleluya. Pero por este argumento moral entonces también se da a entender que debe haber un ser supremo que puso esa moralidad, amén. Porque nuestro Dios es bueno, amén. Es el que tiene el bien en su corazón, es un bien supremo, amén. Un Dios con un bien supremo, un legislador, un juez, amén, supremo. Por lo tanto, se dice en este argumento que ese Dios que nos creó, amén,
Por eso hay una divinidad que nos creó y nos creó con esa, ¿cierto? Con esa tendencia a buscar un ideal moral. El otro argumento, dice, es el teológico. Establece el diseño del universo como la base para su fortaleza. Todo el universo revela tal orden, armonía y propósito. Por consiguiente, deberá haber alguien detrás de ese magistral plan. La inteligencia revelada del universo no podría acontecer por accidente. Así que existe un gran arquitecto, un gran diseñador detrás de las complicaciones del universo. Amén. Una cosita así, pequeña, mi hermano. Dicen que, no sé si usted sabe y estudió, la Tierra está inclinada. Amén. La Tierra se mueve en un eje. Rota. Le enseñaron el eje, ¿cierto? El movimiento de rotación. Y el otro es de traslación. El que da vuelta, ¿cierto? Al Sol. Amén. Y ese define el clima, los tiempos, la primavera, el verano, ¿cierto? Y el otro, los días. Amén. El día. La Tierra está inclinada. Tiene una inclinación. Dicen que si estuviera derecha o estuviera inclinada 0,000,1, si se saliera de esa inclinación, se causaría un desorden completo. O sea, está en una precisión perfecta. Amén. El orden del universo se mueve en una precisión perfecta, millones de años, y no ha chocado un planeta con otro. Amén. O por lo menos con la Tierra, donde el Señor tiene a su creación. Amén. No sé dónde habrán otros caos, pero por lo menos aquí el Señor nos guarda. Amén. Y si usted ve películas y dice, ay, va a venir un asteroide y va a chocar con la Tierra, bueno, usted crea lo que quiera. Aquí está escrito en la revelación que no va a ser así. Amén. Amén. Y como nosotros hemos creído, estamos viendo también y se hace efectivo. Hay una inteligencia por sobre el universo, por cómo se creó. Amén. Esto no fue un cierto lanzar cosas que se empezaron a unir a una perfección. Amén. Como le dijo un pastor a un ateo, que le estaba diciendo, no, si esto fue con una explosión, y la explosión empezó, ¿cierto?, a crear todo esto perfecto que vemos hoy día, y células que se unieron y empezaron a verse, y este pastor, mi hermano, se saca el reloj de él, y lo toma y le dice, mira, este es un reloj suizo, trabaja perfecto, no se atrasa ni se adelanta, es uno de los más perfectos que hay, y lo azotó en el suelo, mi hermano, se desparramó entero. Cayeron piezas tan pequeñas que eran precisas, que caían ahí dentro de ese reloj. Ya ahora no se sabía dónde iba cada pieza. Le dijo, esperemos unos millones de años a ver si esta pieza se junta con esta otra y me vuelve a dar el reloj que yo tenía. Y a trabajar en la misma precisión. Eso es lo que tú dices, que así se creó el universo. De una explosión, y que después todo se empezó a unir perfectamente para tener la perfección que tenemos hoy día. Amén. Bueno, son argumentos, como les digo, que intentan volver, ¿cierto?, a la persona, pero al fin y al cabo, que aquí quiero llegar, es que nosotros lo que tenemos que entender es que solamente por medio de la revelación, por medio del creer en la palabra de Dios, es que vamos a conocer a Dios. Amén. Y sí, tiene lógica esto, ¿no? Sí tiene lógica esto, ¿no? Amén. Sí tiene lógica. ¿Se entiende? Pero la fe para razonar. Amén. Yo, como les digo, los científicos tienen que creer para que puedan razonar en estos argumentos. O si no, quedan en algo vano. Amén. Quedan solamente en algo vano. Así que, aunque los diversos argumentos de la existencia de Dios sirven para un propósito útil, por medio de otorgar racionalidad a la fe, amén, porque todo esto le otorga una racionalidad a la fe, amén. Sí, yo escuchaba a un doctor que estaba el otro día en un
en un programa radial y este doctor de la palabra estaba con unos ateos ahí, entonces él empezó a hablarles de estos mismos argumentos. Amén. Entonces tú danos a conocer, si tú crees tanto en Dios, bueno, danos a conocer dónde está Dios. Y dijo, ¿es efectivo que nosotros podemos ver a Dios? Claro, y le empezó a hablarle de cómo Dios se puede ver, amén, a través de la perfección, a través, ¿cierto?, de todo esto que le estoy dando como argumento. Hay muchos más argumentos. A través de la creación. A través de la creación, amén. Pero, al final, al fin y al cabo, esas personas se quedan en su ateísmo. ¿Por qué? Porque a Dios no le plació que por sabiduría el hombre pudiera darle a conocer o pudiera darse a conocer Dios a través de la sabiduría del hombre. Amén. Y ahí vemos como esos hombres que uno les puede estar dando datos tan específicos, tan precisos, cosas tan racionales. Amén. Porque este hombre le decía, o sea, yo tengo que tener más fe en lo que tú crees que en lo que yo creo. Porque tú dices que de una explosión salió todo esto, y yo te digo que de una mente inteligente y perfecta se creó todo esto. Amén. Pero la verdad es que, como te digo, mi hermano, si usted y yo vamos a caer en luchar con personas dándole estos argumentos, mi hermano, no es por ese medio que una persona va a llegar al conocimiento de Dios. Amén. ¿Sirven? ¿Son útiles? Sí. ¿Dan y otorgan racionalidad a la fe? Sí, mi hermano. Hay que concluir, sí, que ellos no son la palabra de Dios. Amén. Estos argumentos no son la palabra de Dios. No son la revelación de Dios. Amén. No pueden demostrar la existencia del Creador. Aleluya. No pueden demostrar la existencia del Creador, pues su revelación, todo lo que la humanidad sabe de Dios, de por sí no intenta comprobar su existencia, su revelación, su palabra. La palabra no intenta comprobar la existencia de Dios. Amén. ¿Se recuerda lo que leíamos en Génesis 1:1? Dice, en el principio, Dios creó. Eso da a entender que desde la primera palabra revelada, amén, se da a entender que hay un Dios y se da por sentado y que creó los cielos y la tierra. Amén. Y se parte hablando de la plena existencia de Dios. No está diciendo que por medio de los cielos que estás viendo y la tierra que está creada y en su perfección, queremos comprobar que hay un Dios. No. Dice, en el principio era Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. No está comprobando, está dando por hecho, está dando por sentada la palabra de Dios. La revelación da por sentado, amén, de que hay un Dios. Ahora, tú y yo lo que tenemos que hacer, y todo el mundo en sí, es creer. Amén. Es lo que nos queda, creer. Es la única forma de poder empezar a conocerlo. La gran presuposición de la fe cristiana es la creencia de que hay un Dios. Una creencia en la existencia de Dios es la gran presuposición del estudio de Dios. O sea, nosotros de antemano, eso es presuposición, es de antemano, nosotros tenemos que creer. Amén. Por eso la base es la fe, mi hermano. Fortalécete en la fe. Amén. Esto primero, esto básico, mi hermano, no se puede olvidar. Lo básico es la base, el fundamento, es donde tú vas a pisar, mi hermano, para poder empezar a escalar y crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Te vas a perder en el camino cada vez que te salgas de esta base. ¿Se entiende? Cada vez que tú te salgas de la base de la fe y caigas, mi hermano, en que siento, no siento, que empiezo a querer ver cosas para poder creer, te saliste de la base de la fe y te vas a empezar a extraviar. Amén. Y puedes llegar, mi hermano, a salirte completamente de los caminos de Dios, habiendo estado en ellos. Amén. Entonces, ten cuidado de salirte, como te digo, y de abandonar la fe. Amén. Siempre
nuestra base tiene que estar ahí. Amén. Jesucristo dice su palabra. Amén. Él es el fundamento. Él es la roca. Esa es nuestra fe. Amén. Jesucristo es nuestra fe. Así que ahí estamos, puestos en esa roca. Y de ahí nadie nos mueva, mi hermano. Amén. Palabra, argumento, lo que quiera venir a tu vida, nada te mueva de esa fe en Cristo, de esa fe en saber que hay un Dios. Amén. Por eso que, como les digo, Hebreos 11, ¿cierto? 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque a Dios, ¿cierto? Le plació, a Él quiso. Amén. Que el que se acerque a Él, crea que le hay. El que se acerque a Él, mi hermano, amén. El que quiera acercarse a Él, o el que más aún Dios lo atraiga a Él, no hay otra forma de que tiene que creer que le hay. Amén. No te acerques a comprobar que hay un Dios. Acércate creyendo. Amén. Acércate creyendo. Y luego vas a empezar a ver qué tan racional es esta creencia. Amén. Pero de antes, si tú quieres comprobar, te va a parecer todo locura. Amén. Vas a llegar aquí y vas a estar un rato y al rato vas a decir, ay, qué tonto estar aquí. No le encuentro sentido a estar cantando alabanza. ¿Y qué tanto oran? ¿Y qué tanto lloran? ¿Y para qué tanto que tienen que venir acá? Hay cosas a veces más importantes, entonces no le van a estar encontrando sentido y te van a empezar a sacar esa lógica y ese racionalismo te va a sacar. Amén. Por eso te digo, si tú llegas, acércate con fe, creyendo verdaderamente hay un Dios. Amén. Y eso es lo que me tiene aquí en este lugar hoy día. Aleluya. Bendito sea Dios. Y si no le estás encontrando sentido a estar aquí, entonces empieza a analizar tu fe. Amén. Aleluya. Porque te la está ganando el intelectualismo. ¿Se entiende? Si lo intelectual no es malo. Por eso te digo, la fe te va a llevarte a la razón, a lo intelectual. El intelectualismo, todo lo que tiene ismo, es malo. Todo lo que tenga ismo. Y lo femenino es bueno, el feminismo. Amén. Ser macho está bien, pero el machismo. Todos los ismos tienen mal. Así que lo intelectual no es malo. Si Dios te va a llevarte a un culto racional. Amén. Por eso, si Romanos tú lo lees, capítulo 12, tienes que leer del 1 en adelante hasta el 11. Para comprender lo que dice el 12. Porque él dice, por lo tanto, o por esto, mis hermanos, ¿cierto? Por esto ¿qué? Por todo lo que les dije en los capítulos hacia atrás. Amén. Le habla de un culto racional. O sea, nosotros tenemos un culto racional a Dios. Le hacemos un homenaje a Dios porque hemos creído en Él y al creer se nos abrieron nuestros ojos. Amén. Y podemos ver todo lo maravilloso que es nuestro Dios. Y lo hemos visto en favor hacia nuestras vidas. Amén. Hacia nuestras familias. Podemos tener una fe expectante. Y tenemos una fe expectante. Amén. Amén. Esto nos va dando el crecimiento para poder hoy día ir ampliándonos, como bien dice mi hermano Luis, una fe expectante de saber que ahora Dios que nos tomó y que lo estamos viendo, en cualquier momento hace algo, se mueve más allá. Amén. Mueve su mano. Entonces, eso nos tiene en paz, nos da una seguridad que antes no teníamos. Amén. En lo racional de nosotros, que vivíamos como seres racionales, mi hermano, vivíamos perseguidos, espirituados. Amén. Hoy día somos espirituales, pero antes estábamos espirituados. Porque vivíamos pensando, ¿cierto?, que algo va a pasar, algo va a salir mal. Amén. Y nos esmerábamos, nos afanábamos por hacer cosas y al final nos salían igual, ¿cierto?, mal o peor, o así. Caíamos, subíamos, pero hoy día Dios nos ha dado estabilidad. Y es la fe. Es por el haber creído. Amén.
Así que, como se dijo en la introducción, la Biblia no tiene la intención de comprobar la existencia de Dios. Esta implica consistentemente que la existencia de Dios deberá ser aceptada por fe. Tú y yo, lo que nos queda a través de la Biblia es aceptar que hay un Dios. Amén. Y que es el principio y el fin. Que antes de Él no hay y después de Él no hay. Amén. No hay nada antes ni después de Él. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega. Amén. Aleluya. No hay nada más. Aleluya. Nada más, ni antes ni después lo habrá. Así que ese Dios es el que creemos. Amén. La revelación de Dios, la cual es todo lo que el hombre recibirá para conocer de Dios, no procura comprobar la existencia de Dios, sino que establece su declaración de un Dios que debe ser aceptado y creído. El estudio de Dios debe comenzar por la presuposición de que Dios entonces existe. Amén. Y nosotros debemos aceptarlo y creerlo. Por eso entonces Juan también dice, ¿cierto? Los que le recibieron, los que han creído. Amén. Él les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Mira, mi hermano, por haber creído. Amén. Los que le recibimos, dice. Los que creímos en Él. Amén. Los que aceptamos, los que le recibimos, los que tenemos esta creencia hoy día en nuestros corazones. Amén. Él nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Aleluya. Así que ya no es, ¿cierto?, aquel que se miraba en este mundo y estaba, ¿cierto?, mal y decaído, hundido cada día en pecado y en tantas cosas. Hoy día eres hijo de Dios. Amén. Él te dio la autoridad. ¿Por qué? Por el solo hecho de haberlo recibido y haber creído en Él. Aunque la revelación de Dios no tiene la intención de probar la existencia de Dios, es la base de la fe del creyente en esa existencia. O sea, la palabra de Dios, como dice, ¿cierto? La fe viene por el oír palabra de Dios. Amén. Por el oír la revelación de este Dios. Amén. Por lo tanto, a medida que el creyente lee a través de las páginas de la revelación, él o ella verá a Dios en acción revelándose, asimismo en palabras y en acción. La revelación de Dios suple la base para la fe razonable. Amén. ¿Se da cuenta? En otras palabras, a medida que el creyente afronta las palabras y acciones de Dios en su revelación, su fe toma mayor razonamiento y seguridad en su existencia. O sea, cada vez que nosotros vamos experimentando la palabra de Dios, amén, por eso es importante estar escudriñándola, estar escuchando la palabra de Dios en predicaciones, en la enseñanza constante, porque a través de ella es donde nuestras vidas se van a ir cimentando cada vez más, amén. Por eso perdóneme que le dé tanto énfasis a esto primero, porque de aquí parte la base de todo lo que vamos a poder aprender, amén. Si me doy vuelta en esto mismo hoy día, es por lo mismo, porque es necesario, amén, crear el fundamento, amén. Se tiene que crear el fundamento, la base primera, lo básico en nuestros corazones, y tiene que quedar firme, bien hecho, amén. Cuando mi hermano construye, lo que se va a encargar, ¿cierto?, primero es de ver que quede bien hecho el radiel, ¿o no? Amén. Porque ahí donde va a ponerse la casa después, amén, donde ahí se va a edificar. Todo lo que Dios nos va a edificar a través de su palabra de aquí en adelante, en estos estudios, está basado en esto, amén, en la fe, amén, y tiene que quedar muy clara, por eso, por lo tanto. El conocimiento de Dios siempre deberá comenzar creyendo que Dios existe y que Él ha escogido revelarse a sí mismo. Si el hombre debe conocer a Dios, entonces él debe ser el dador de tal conocimiento. O sea, si usted y yo hoy día podemos conocerle, es porque Él quiso darnos esa revelación a usted y a mí. Amén. Por eso le digo que cuando nosotros vamos entendiendo esto en profundidad, escudriñelo después, porque usted me dice amén ahora, pero es un amén así. Deje que esta palabra y esto que nosotros vamos comprendiendo, resúmanlo en detalle en su corazón. Él se quiso revelar. O sea,
Piense, hay personas que no se le ha revelado Dios todavía, pero a usted sí. Y eso es porque Él quiso, no porque usted tiene un conocimiento. ¿Se recuerda que esto no es por sabiduría humana? Es porque Dios le plació. Amén. Por lo tanto, la fe, mi hermano, la revelación de la palabra, porque un estudioso, un coeficiente intelectual, mi hermano, de los más altos aquí en el mundo, puede tener esta escritura y no la va a entenderla, si Dios no quiere. Aleluya. Y puede llegar el más lento, por no decir retardado, pero el más lento en su mente, el que tenga más problemas y dificultades para comprender. Amén. Usted a lo mejor me puede decir, pastor, yo por eso no voy a los estudios bíblicos, porque yo en el colegio, yo me arrancaba del colegio. Yo no entendía nada cuando se hablaba. ¿Sabe? Para Dios es mejor eso. Amén. Estudie la palabra de Dios y va a darse cuenta que para eso Dios se reveló. Porque usted puede glorificar mucho más a Dios. Porque usted sabe que no tenía ningún deseo de querer estudiar. No tenía en su mente el que le entrara, porque hay muchos que dicen, a mí no me entraba la materia. No sé a qué le llaman eso, pero no le entraba así. Pero ¿sabe? Yo he escuchado cómo con gozo y llorando, con ojos llenos de lágrimas, compungidos en sus corazones, hermanos que incluso me han dicho que eran analfabetos, me dijeron, empecé a decirle al Señor que se revelara y empezó a enseñarme la palabra. Mi hermano, gente que era analfabeta, la he visto predicar en la iglesia. Yo conozco a hermanos analfabetos que no sabían de estudio, de letras, no sabían nada, mi hermano, apenas números para poder valerse, para buscar trabajo y que le pagaran y conocer los números. Pero no sabían leer, no sabían un contrato leerlo. Por vergüenza le pasaban el contrato y ellos hacían como que leían, decían. Por vergüenza o para que no se aprovecharan de ellos. Pero luego que llegaron a los caminos de Dios se convirtieron, mi hermano. Quebrantados me han dicho, y yo lo he visto, mi hermano, quebrantados también escuchando cómo Dios les da palabra para predicar, palabras profundas, cosas que yo te digo, un estudioso, un teólogo, un no sé, muchas veces no tienen esa profundidad con la que Dios se revela a aquellos que, como les digo, pequeñitos, personas que no tienen tanto intelecto. Amén. A lo necio escogió Dios. Amén. Si usted dice, yo era sabio, bueno. La palabra, la revelación de su palabra dice que lo necio escogió Dios. Amén. Para avergonzar al sabio. Aleluya. Glorioso nuestro Dios, mi hermano. Amén. Así que Él es el dador de tal conocimiento. El hombre nunca puede, por medio de buscar e inquirir, llegar a comprender al Dios incomprensible. Y eso téngalo por claro. Dios es un Dios incomprensible. Aleluya. ¿Sabe lo que nosotros podemos comprender? Lo detalla también el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 al final. Dice que nosotros vemos como espejo, oscuramente. Amén. Vemos como espejo, por espejo, así, oscuramente. Y no hablaba de los espejos de hoy día, por eso que tenemos que comprender en el tiempo en que se predica esa palabra. Pablo está hablando de los espejos que eran antiguamente, eran latones, que la cara se les veía deformada. Amén. Los espejos antiguos no eran con la claridad que se ven los espejos de hoy día. Eso está diciendo Pablo. Nosotros vemos por espejo hoy día. Amén. Oscuramente. O sea, no conocemos en plenitud a Dios, pero lo que necesitamos conocer se nos ha revelado. Y eso gócese, porque lo que se nos reveló es lo necesario, ¿para qué? Para tener esta vida eterna, esta salvación. Aleluya. Para corregirnos, para enseñarnos, amén, para confrontarnos, para guiarnos por este camino, amén.
hasta un día verle y vamos a estar cara a cara con Él. Y ahí dice la Escritura que vamos a conocer cómo fuimos creados incluso. Ahí vamos a conocer cosas profundas. Amén. No sé si conoceremos en plenitud a nuestro Dios, creo que no, porque Él es inmenso. Amén. Pero sí, vamos a conocer cosas mucho más, ¿cierto?, mayores y grandes. Pero aquí, en este tiempo, lo que necesitamos conocer es esto, y esto es lo que vamos a empezar a escudriñar en este tiempo. Así que, como les digo, como introducción, quedémonos con esto entonces. El conocimiento de Dios comienza con la aceptación de su revelación. Amén. Tal aceptación es un acto de fe. Amén. Cada día, mi hermano, que llegue usted aquí, le pido en el Señor que usted en su corazón diga: Padre, esta es tu palabra, esta es tu revelación, y ella es absoluta. Ella es la verdad. Mi hermano, es usted el que tiene que creer. Es usted el que tiene que afirmar su corazón en que esta palabra es la revelación. Usted la tiene que aceptar en fe. Amén. Ella es absoluta. O sea, no hay más. Aquí está todo lo que yo necesito. Aquí está todo para que yo pueda triunfar y salir victorioso de esta tierra. Y un día poder estar, ¿cierto?, en ese gozo eterno con nuestro Señor. Amén. Así que el conocimiento de Dios comienza con la aceptación de su revelación, de la palabra de Dios. Tal aceptación es un acto de fe. Únicamente por la fe puede el creyente aceptar la revelación del Creador y obtener cualquier percepción genuina de su persona. O sea, aquí está parte de la personalidad de Dios, la que nosotros necesitamos conocer. Amén. Y usted y yo tenemos que creer que aquí da detalles que nosotros necesitamos conocer de Dios. Amén. Por eso, no podemos ser simplistas para leerla. Amén. Por eso que vamos a escudriñarla y vamos a ver cosas puntuales que son necesarias para nuestro crecimiento, que a lo mejor muchos de nosotros las pasamos por alto en nuestro caminar. Y por eso a lo mejor no hemos crecido, no hemos madurado, no nos hemos desarrollado como deberíamos estar, como deberíamos habernos desarrollado. Amén. Muchos tenemos ya años, pero no se ve, esos años no se ve reflejado en la madurez todavía muchas veces. Amén. En el crecimiento espiritual no se reflejan esos años. Amén. Clamo yo, mi hermano, hoy día, que los nuevos que vienen llegando prontamente crezcan. Amén. Y ya más rato nos estén predicando. O le estén hablando de todo lo que se les va revelando a ellos, ya le estén predicando a otros. Amén. Y al rato estén trayendo, ¿cierto?, a gente a los caminos del Señor. Amén. Aleluya. Les voy dejando por aquí, cerrando, ¿cierto?, para solamente, como les digo, dejar claro que la revelación de Dios, su palabra, es la que nos da la base entonces para poder empezar a crecer en los caminos de Dios. Amén. Si queremos desarrollarnos, instruyámonos en ella hoy día. Amén. Pongo y presento, mi hermano, este tiempo, lo pongo en las manos del Señor y pongo su vida también, para que empecemos a disponernos. Amén. Y en estos tiempos nosotros empecemos a crecer en el Señor hoy día. Así que incline su rostro, vamos a orar.